Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Hes contuvo el aliento al ver al ciervo. Estaba detrás de un tronco caído que se había hundido profundamente en el manto de nieve que cubría el suelo. Llevó el rifle hasta el hombro y lo apoyó sobre su cubierta, moviéndose muy lentamente para no asustar al ciervo en el claro. Sintió que el viento le soplaba el pelo detrás de la cabeza. Se había posicionado a sotavento del animal para no delatar su posición con su olor. El ciervo se había separado de la manada, que se movía a través del denso bosque más allá del claro. Todos ellos probablemente buscaban agua o cualquier otra fuente de alimento que no hubiera sido arrasada por la nieve. Una ventisca de 3 días había pasado unos días atrás y Hes sabía que los animales necesitarían beber y comer, al igual que ella y Frank. La tormenta inesperada había interrumpido sus suministros y necesitaban más desesperadamente. Normalmente, Hes no cazaría sola en un entorno tan hostil. Sin embargo, esa era su única opción, ya que Frank se había enfermado. Si bien no era una situación de riesgo para su vida, ciertamente no estaba en condiciones de hacer nada en ese frío glacial, y mucho menos cazar. A Hes no le importaba, ayudar a su esposo era algo de lo que siempre se enorgullecía. Hes miró a través de su mira y apuntó al cuerpo del ciervo, justo sobre el lugar donde estaría su corazón. Vio que el ciervo inclinaba la cabeza hacia ella antes de salir corriendo del claro y atravesar un matorral de árboles, seguido por el resto de la manada. Hes no se movió al principio, confundida por el motivo de que se hubiera asustado tan rápido cuando ella no se había movido. Apoyó la culata de su rifle en la nieve y comenzó a levantarse, mientras una luz brillante brillaba en sus ojos. Miró hacia abajo a la mira y vio el reflejo del sol en el cristal. «Maldita sea», maldijo en voz baja para sí misma. Buck debe haber visto el destello y se asustó. Tomó su rifle y comenzó a moverse hacia el claro, saliendo de su escondite detrás del tronco. «Necesito quitarme esta cosa después de encontrarlo». Hes se movió hacia donde el ciervo había estado parado hace unos momentos, arrodillándose en el suelo. Vio huellas plantadas profundamente en la nieve. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Encontrar ese ciervo de nuevo no sería ningún problema, ella había cazado animales con rastros mucho más imperceptibles muchas veces antes. Hes se levantó, se colgó el rifle sobre el hombro y comenzó a seguir las huellas. El bosque por el que caminaba estaba cubierto de nieve. El fuerte viento había derribado varias ramas, e incluso algunos de los árboles más débiles. Varios centímetros de nieve cubrían el suelo, cubriendo todo el bosque con una fina capa. Las grandes huellas que dejaba a su paso hicieron que Hes se sintiera expuesta de alguna manera. Por lo que sabía, algo también podría estar persiguiéndola a ella. Sin embargo, Hes se sintió reconfortada. Llevó la mano hasta el muslo y la colocó contra la funda que lo rodeaba. Envolvió la mano alrededor de la empuñadura de la pistola que estaba en la funda. El revólver tenía una recámara para calibre 50, más que suficiente para derribar cualquier cosa. Frank había comprado uno para los dos después de un encuentro cercano con un oso unos años antes. El mismo que dejó a Hes con una gran cicatriz prominente en la espalda y parte del hombro. Tenía suerte de que Frank hubiera estado allí, de lo contrario nunca habría salido de ese bosque. Finalmente, Hes encontró al ciervo, aunque ahora estaba detrás de unos árboles, no tan expuesto como el claro. El resto de la manada estaba ahora con él, lo que hacía que el disparo fuera aún más difícil de realizar sin ser detectado. Muy lentamente, Hes se movió, ocultándose detrás de los árboles tanto como pudo. Finalmente, encontró un punto donde el ciervo era completamente visible. Se tumbó boca abajo en el suelo y lentamente dejó su bolso a su lado. Lo abrió tan silenciosamente como pudo, sacó una llave Allen y acercó su rifle. Desmontó su mira, todo mientras vigilaba al ciervo, en caso de que se moviera o la notara. Pronto, Hes quitó la mira y comenzó a alinear su tiro. Tenía que ser mucho más cuidadosa ahora, el ciervo estaba aproximadamente a 20 yardas de distancia, un tiro que tenía que hacer solo con sus miras de hierro. Esperaba derribarlo de un solo tiro, no quería perseguir a un animal herido a través de la nieve. Mientras Hes todavía estaba preparando el tiro, vio al ciervo mirar hacia donde ella estaba tendida. Hes pensó que estaba a punto de salir corriendo de nuevo. Presa del pánico, Hes disparó su rifle, sin saber si había dado en el blanco o no. La manada corrió junta mientras Hes se maldecía a sí misma por ser tan descuidada. Rápidamente recogió su bolso, se colgó el rifle y corrió hacia las huellas. Entre las varias huellas que yacían en la nieve, Hes vio gotas de sangre. La bala había hecho contacto, muy probablemente en la pata del ciervo. No podría correr por mucho tiempo. Hes corrió tras el rastro. Sabía que el animal se desmayaría pronto si no lo había hecho ya, y ella necesitaba estar allí poco después de que lo hiciera. El chillido del ciervo sería una señal de alerta para cualquier depredador de la zona.
Lo último que Jess quería era que le robaran su presa, ya que llevaba varias horas cazando. Jess corrió a través del denso bosque. Su respiración agitada era visible frente a ella. Se movió rápidamente, aunque al mismo tiempo intentó tener cuidado. Había ramas y otros escombros cubriendo el suelo, todos cubiertos por un velo de nieve. Jess no podía permitirse perder tiempo, y mucho menos un tobillo, si tropezaba con algo y aterrizaba mal. Jess sabía que estaba cerca, ya que solo había un par de huellas. Pronto, escuchó al ciervo, aullando de dolor. Jess comenzó a disminuir la velocidad y metió la mano en su bolso. Comenzó a buscar la cuerda para atar al animal y arrastrarlo de regreso. No había forma de que pudiera llevar a un ciervo adulto hasta su casa. También sacó su cuchillo de caza de su bolsillo. Después de todo, el animal tendría que estar muerto antes de poder moverlo, y una rápida matanza por piedad era lo mejor que Jess podía ofrecer. Jess atravesó una parte del bosque y entró en otro claro. Se detuvo, miró las huellas y las siguió con la mirada. Finalmente, aterrizó sobre el ciervo, que quedó tendido de costado en el borde del claro. Pateaba y gritaba, aunque ahora se había vuelto más silencioso. Jess se acercó al animal y preparó su cuchillo. El ciervo la vio cuando se acercó y comenzó a patear con más fuerza, tratando en vano de levantarse y correr. Jess se arrodilló frente a Lee, con un suspiro triste, le hundió el cuchillo en el cuello. El ciervo gritó una última vez, antes de quedar flácido. Jess siempre odió esto, nunca le gustó hacer sufrir a un animal más de lo que debía. El único pésame que pudo darle el animal fue un débil lo siento antes de retirar el cuchillo. Jess sacó la cuerda de su bolso y empezó a atar el cadáver. No había otra forma de moverlo que arrastrarlo. Finalmente, la enrolló con fuerza y ató la cuerda a su bolso para que actuara como un arnés. Se acomodó y comenzó a caminar de regreso a casa. Jess conocía bien esos bosques. Ella y Frank habían cazado en ellos durante muchos años y sabía cómo regresar a casa desde cualquier lugar. Incluso si se perdiera, siempre podría seguir sus propias huellas, ya que no había vuelto a nevar desde que se fue. Jess caminó de regreso a través del bosque, arrastrando al ciervo gigante con ella. Le dolían las piernas debido a la tensión causada por el peso del animal junto con la nieve que paralizaba parte de su movimiento. Sin embargo, ignoró el dolor y siguió caminando, concentrándose en el pensamiento de su propia supervivencia y, más importante aún, en la de Frank. Jess regresó al claro donde vio por primera vez al ciervo. Volvió a mirar sus propias huellas, así como las del animal que ahora llevaba consigo. Sin embargo, algo parecía extraño. En el claro, notó un rastro adicional, uno que no creía que hubiera estado allí cuando había perseguido al ciervo. Se quitó la bolsa y se dirigió hacia el sendero. Llegó e inspeccionó las huellas. Parecían ser las de un ciervo, sin embargo, eran más grandes, tal vez el doble del tamaño de las huellas normales. Se perdían hacia donde corría la manada, sin embargo, la distancia entre las huellas indicaba que el animal se había estado moviendo lentamente, con calma, nada parecido a las huellas de un animal asustado. Jess no sabía qué pensar. En todos sus años de caza, nunca había visto huellas tan grandes en algo que pareciera ser un ciervo. Tampoco creía que Frank las hubiera visto. Inmediatamente quiso ir tras las huellas, para encontrar a la criatura que las había dejado. Sin embargo, todavía tenía al ciervo, uno que necesitaba volver a casa antes de que algo más lo reclamara, ya fuera un animal o la descomposición. Jess no podía dejar que la presa se desperdiciara. Decidió que volvería a casa, tal vez le preguntaría a Frank sobre las huellas, vería si alguna vez había visto algo así. Si eran las de un ciervo grande, la cantidad de carne del animal podría mantenerlos alimentados hasta por un mes si la racionaban adecuadamente. Jess se emocionó con esta idea y tomó una decisión. Descansaría durante el día y mañana volvería a salir y vería si podía encontrar al animal. Tendría que deshacerse del cadáver del ciervo de todos modos, también podría intentar encontrar lo que fuera que estuviera allí. Jess caminó de regreso hacia su bolso, que estaba en la nieve. Pequeños copos de nieve salpicaban la parte superior. Rápidamente regresó a las extrañas huellas y tomó nota mental de su dirección. La nieve que se avecinaba cubriría las huellas, Jess no planeaba perder lo que las había dejado. Siguió las huellas con los ojos mientras salían del claro y regresaban a través del bosque, siguiendo las de los otros ciervos. Jess regresó a su bolso, lo recogió, se lo colgó de los hombros y comenzó a arrastrar al ciervo el resto del camino a casa. Finalmente, Jess llegó a su casa, mientras salía humo de la chimenea. Jess sonrió, Frank estaba despierto y parecía haber recuperado algo de fuerza, suficiente para levantarse y moverse por la casa. Jess fue al pequeño cobertizo que se encontraba a unos pocos metros de la casa, arrastrando el cadáver con ella. Tiró del ciervo hacia adentro y lo dejó descansar en el medio de la habitación, ahora estaba seguro y podía dejar el resto del trabajo para un poco más tarde, después de alcanzar a Frank. Jess desató la cuerda del cadáver y su bolso, antes de guardarlo. Jess entró por la puerta de la casa y vio a Frank cuidando el fuego.
¿Has vuelto tan pronto?, preguntó Frank mientras Jess cruzaba la puerta. Jess sacó su rifle y lo apoyó junto a la puerta. Frank, he estado inconsciente durante 5 horas, por lo que parece, acabas de levantarte. Jess sacó su revólver de la funda y lo colocó sobre una mesita junto a la puerta. Puede que sea cierto o no, dijo Frank, mirando a Jess con una sonrisa burlona. ¿Conseguiste algo? Jess se quitó el bolso de la espalda. Sí, tengo $1, uno bastante grande. Lo despellejaré en unos minutos, necesito un descanso. Jess dejó el bolso en el suelo frente al sofá antes de recostarse sobre él. ¿Te apetece un café?, dijo Frank mirándola por encima del hombro. ¿Cuándo no lo hace?, preguntó Jess devolviéndole la mirada a Frank. Frank asintió y se acercó a la encimera de la cocina donde estaba la olla. Le preparó a Jess su bebida y se la dio. Termina eso y ve a trabajar en el ciervo, mientras tanto limpiaré tu rifle. ¿Es realmente necesario? Solo disparé un tiro. Vamos, Jess, sabes que eso es lo mío, dijo Frank y sonrió. Frank no se equivocaba y Jess lo sabía. Cuidar de sus armas era algo que a Frank siempre le había encantado hacer y siempre buscaba cualquier excusa para hacerlo. Después de cualquier viaje al que iban, de cualquier expedición, Frank se aseguraba de que sus armas estuvieran limpias e impecables, sin importar lo absurda que pudiera parecer la tarea. Está bien, sigue adelante, dijo Jess, sonriendo y poniendo los ojos en blanco. Frank tomó el rifle de Jess y se dirigió a la mesa del comedor. Ya tenía listo y esperando su equipo de limpieza. Jess podía oírlo desarmar el rifle desde el sofá mientras terminaba su café. Luego se levantó, lavó su taza, sacó su cuchillo de su bolso y regresó a la puerta. Jess llegó al cobertizo, el ciervo todavía estaba en el centro. Luego se puso a trabajar en él. Desollar al ciervo fue la parte fácil, sacarle la carne adecuada y asegurarse de que no tuviera huesos fue mucho más difícil. La tarea solo le llevó a Jess 1 hora y media aproximadamente. Una vez que terminó, Jess se levantó e inspeccionó el cadáver, algo satisfecha consigo misma por haberlo hecho en tan poco tiempo. Colocó la última parte de la carne utilizable en una hielera que estaba en el cobertizo, antes de tomarla y llevarla rodando de regreso a la casa. Jess logró abrir la puerta, arrastrando la hielera a través de la nieve y hasta la entrada. Llevó la hielera a un congelador que se encontraba un poco más adentro de la casa, justo después de la cocina, y la colocó dentro. Ella y Frank no podían permitirse el lujo de desperdiciar una presa en su estado. Jess volvió a la sala de estar y vio que tanto su rifle como su revólver brillaban más que nunca. Jess miró a Frank, que estaba recostado en el sofá, y se había resignado a leer un libro. Ni siquiera saqué mi revólver de su funda hasta que regresé, ¿de verdad tenías que limpiarlo?, dijo Jess, lanzándole una mirada interrogativa a Frank. Te dije que me gusta limpiarlos, además te estabas demorando demasiado con el ciervo, respondió Frank, con un dejo de risa en su voz. Bueno, podría haberlo hecho más rápido si hubiera tenido ayuda, dijo Jess bromeando con Frank. Oh, pero ¿de qué serviría mi cuerpo enfermo con ese frío? Seguro que me moriría. Frank se llevó la mano a la frente de forma teatral. Jess lo miró fijamente, sacudiendo la cabeza y sonriendo. Aún no me has contado la historia, dijo Frank, bajando la mirada hacia Jess. ¿Qué historia? ¿Cómo conseguiste el dinero? Jess volvió a contar la serie de acontecimientos que habían tenido lugar, desde el lugar donde había encontrado la manada hasta el momento en que la mató. Sin embargo, luego llegó a su parte de la historia sobre las grandes huellas en la nieve. Jess le contó a Frank sobre las huellas y se preguntó si había visto algo similar antes. Una mirada de desconcierto cruzó el rostro de Frank. No creo que lo haya hecho. Dijiste que eran el doble del tamaño de las pistas normales. Sí, o algo así. Tenía pensado volver mañana para ver si podía seguirlos, de todos modos necesito sacar el cadáver. Frank inclinó la cabeza hacia la ventana, donde los copos de nieve revoloteaban afuera. Va a ser difícil, la nieve ya está volviendo a entrar. Sea donde conducían las pistas, espero poder encontrarlas si se reanuda. Lo que sea que digas, de todas formas, ¿planeas matar a esa cosa si la encuentras? Ese es el plan, sí, si esa cosa realmente es tan grande como las huellas la hacen parecer, la carne que contiene nos duraría mucho tiempo. No lo sé, Jess, podría ser arriesgado, si esa cosa te ve y decide atacar, podrías resultar bastante herido. Jess le sonrió a Frank. Oye, todo estará bien, después de todo, acabas de limpiar mi último recurso. Jess señaló por encima del hombro el revólver que estaba sobre la mesa. Estaré bien, Frank, no tienes por qué preocuparte. Frank le devolvió la sonrisa a Jess. Si tú lo dices, pero si parece que es demasiado peligroso, quiero que regreses aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto, tampoco espero que ninguno de los dos esté fuera de servicio aquí. El resto del día pasó rápido, en su mayor parte ocupado por Jess, preparando su bolso con más suministros, reempacando sus revistas y trayendo una extra por si acaso.
Frank cocinó un poco de la carne fresca para la cena, antes de que ambos se fueran a dormir. Jess planeaba levantarse temprano al día siguiente. El reloj marcaba las 6:20 cuando Jess se movió en la cama. Se levantó y se puso la ropa, viendo que todavía caían pequeñas cantidades de nieve. Salió del dormitorio, preparó su bolso, rifle y revólver, antes de volver al dormitorio. Frank seguía dormido. Jess escribió una pequeña nota diciendo que había salido y que volvería cuando encontrara la cosa, o cuando oscureciera. La puso en la mesilla de noche junto a Frank, lo besó en la mejilla y luego se fue hacia la puerta. Al acercarse al cobertizo, Jess notó que había menos nieve en el suelo, solo unos 5 o 7,5 centímetros. Jess se sintió feliz al ver eso. Menos nieve haría que arrastrar su presa fuera mucho más fácil. Ató nuevamente el cadáver a su bolso y luego comenzó a caminar de regreso hacia el bosque. El animal estaba mucho más liviano, ahora que la mayor parte de la carne y los huesos habían sido sacados. Jess caminó aproximadamente media milla lejos de la casa, una buena distancia para dejar al animal para que el resto del bosque lo reclamara. Jess arrastró el cadáver hasta un grupo de árboles y lo colocó frente a ellos. Quitó la cuerda del cadáver y de su bolso, y los guardó. Se levantó y comenzó a seguir sus huellas hacia el claro, donde había visto las extrañas huellas del día anterior. Finalmente, Jess volvió a cruzar el claro, tan desolado como cuando había pasado por allí el día anterior. Jess caminó hacia el lugar donde habían quedado las huellas del día anterior, esperando que estuvieran allí, aunque tal vez no tan pronunciadas como antes. Vio huellas leves del otro ciervo que había huido, así como las del animal más grande. Las huellas apenas estaban allí, pero Jess aún podía verlas. Se sentía más que confiada en sus habilidades, sería capaz de encontrar esa cosa en poco tiempo. Jess se levantó y siguió las huellas por la misma ruta que había tomado ayer. La pérdida de parte de la nieve le permitió a Jess ver más del terreno y los obstáculos que había debajo. Esto era bueno, si Jess tenía que perseguir al animal como ayer, correría mucho menos riesgo de caerse, lo que lo haría mucho más fácil. Finalmente, Jess llegó al claro donde había matado al ciervo el día anterior. El rastro de sangre seca que había dejado el ciervo todavía se notaba en la nieve prístina. Sin embargo, Jess notó algo más. Las huellas del animal más grande ya no seguían las del otro ciervo, sino que se habían girado y ahora seguían las suyas. Jess no sabía qué pensar. Era bastante extraño que lo que parecía ser un ciervo estuviera siguiendo huellas, pero era aún más extraño que hubiera elegido seguir las suyas, en lugar de las del otro ciervo. Esto también hizo que Jess se diera cuenta de algo más. Lo más probable es que la cosa hubiera estado cerca de ella cuando encontró sus huellas, incluso es posible que la hubiera seguido hasta su casa. Seguir su rastro hasta el claro anterior demostró esta teoría. Jess pudo ver el rastro de la cosa siguiendo el de ella hasta su casa. Sin embargo, Jess se dio cuenta de que había una forma posible de aprovechar esto a su favor. Si la había seguido antes, tal vez volviera a hacerlo. Si la cosa ya estaba empezando a seguirla, pronto llegaría a ese claro, lo que no le daría a Jess mucho tiempo para prepararse. Corrió rápidamente hacia donde había acabado con el ciervo y se colocó contra un tronco frente a la entrada del bosque por el que había pasado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. El tiempo parecía extenderse lentamente, la siguiente media hora pareció días para Jess, pero ella nunca se movió de su posición, estaba decidida a matar a esa cosa. Finalmente, Jess vio movimiento en la línea de árboles. Sostuvo su rifle contra el tronco en el suelo, calmando su respiración tal como lo había hecho el día anterior. Observó cómo un animal se movía entre los árboles hacia el claro. Jess tenía razón en su suposición anterior, el ciervo era al menos el doble de grande de lo normal. Aparte de su tamaño, parecía normal, incluso las astas de su cabeza tenían un número normal de puntas, aunque eran mucho más grandes. El animal se detuvo al entrar en el claro, casi como si supiera que había algo allí. Jess se quedó completamente quieta, sin atreverse a moverse ni siquiera para apuntar un tiro todavía, no mientras estuviera tan alerta. El animal movió la cabeza de un borde al otro del claro. Jess vio que su mirada la pasaba por encima y miraba hacia su derecha. Jess supo que esta era la mejor oportunidad que tenía, rápidamente alineó su vista sobre el cuello del animal. Su mirada se volvió lentamente hacia Jess. Sintió que los ojos del animal se centraban en ella y, sin dudarlo, disparó. Los gritos del animal se podían escuchar incluso por encima del sonido del disparo. Jess supo de inmediato que había dado en el blanco. Jess vio al animal darse la vuelta y huyó del claro, sin pensarlo dos veces. Jess lo persiguió. Estaba confundida en ese momento, pero decidida, parecía imposible que el animal hubiera sobrevivido a ese disparo, la bala probablemente había atravesado el torso de la cosa, golpeando varios órganos vitales en el camino, parecía imposible que se estuviera moviendo. Sin embargo, a Jess no le importaba la logística en este momento, todo lo que sabía era que estaba funcionando y no planeaba perderlo.
Hess siguió al animal a un ritmo decente, el rastro fresco era claramente evidente, supo una vez más que el animal no podría llegar muy lejos después del golpe que había dado. No tenía sentido cansarse ahora, necesitaría toda la energía que pudiera reunir para poder arrastrar al enorme animal de regreso a casa. Finalmente, Hess ya no escuchó los gritos del animal, debía haber muerto y, por el aspecto del rastro, Hess supo que estaba cerca. Entonces Hess pasó por un matorral de árboles y vio al animal temblando en el suelo. Lo único que Hess oyó fue el crujido de huesos y el desgarro de carne. El animal yacía convulsionando, sin emitir ningún sonido por sí mismo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que las patas de la cosa comenzaban a abrirse, revelando extremidades negras debajo. La espalda de la cosa se abrió cuando una masa negra emergió de ella. Su cabeza explotó cuando dos grandes astas reemplazaron a las que ya estaban allí. Hess miró con horror congelada mientras veía a una criatura enorme salir del cuerpo del ciervo. Estaba parado sobre dos patas, debía haber medido 10 pies de alto, si no, incluso más alto ya que estaba encorvado. Sus brazos llegaban más allá de su cintura, dedos largos y afilados apenas evitaban raspar la nieve en la que se encontraba. Su cabeza se parecía a la del cráneo de un ciervo, el conjunto de astas descansaba en la parte superior, sus extremos afilados en puntas delgadas. Todo su cuerpo era negro, aunque parecía delgado, los contornos de sus huesos se podían ver a través de su piel. Hess comenzó a caminar hacia atrás lentamente, sin apartar la vista de la criatura. La criatura inclinó la cabeza hacia el cielo y emitió un rugido espeluznante, el grito de un ciervo con el tono del rugido de un oso. Era ensordecedor. Hess podía sentir el suelo retumbando debajo de ella. Ella seguía retrocediendo mientras la criatura gritaba, luego lentamente giró la cabeza para mirarla. Hess miró directamente a los ojos de la criatura, parecían estar ardiendo de un rojo brillante, como brasas calientes. Hess se dio la vuelta y corrió lejos de la criatura lo más rápido que pudo, solo después de haberse alejado una distancia decente miró por encima del hombro. La criatura se había ido. Hess comenzó a disminuir la velocidad, agarrando con fuerza su rifle. Siguió avanzando, mientras se giraba para examinar los árboles en busca de cualquier señal de la criatura. Pronto lo hizo, vio ojos rojos mirándola desde detrás de unos árboles. Hess levantó su rifle, pero cuando lo hizo, ya había desaparecido. Hess aceleró el paso sin perder de vista el lugar donde había estado la cosa, luego, con el rabillo del ojo, la vio de nuevo, mirándola. Apuntó su rifle hacia donde había estado, solo para encontrarse con los árboles inmóviles. Hess creía tener una idea de lo que estaba haciendo la criatura, estaba jugando con ella. Seguía apareciendo, desapareciendo y reapareciendo para asustar a Hess y desgastarla. Lo peor de todo es que Hess sabía que estaba empezando a funcionar. Sintió que su respiración comenzaba a acelerarse y todo su cuerpo comenzó a temblar. Tenía que pensar en algo rápido, algo que le permitiera controlar la situación. Se giró y vio una pila de ramas en el suelo a unos 50 metros de distancia, tenía su plan. La siguiente vez que Hess vio a la criatura con el rabillo del ojo, esperó, sin girarse para enfrentarla de inmediato. Hess vio a la criatura emergiendo de su escondite detrás de los árboles y comenzando a moverse lentamente hacia ella. Hess luego se giró rápidamente y disparó un tiro a ciegas a la criatura, vio que la cosa se agachaba, se daba la vuelta y corría de regreso al bosque. La cosa se había ido por ahora, pero volvería pronto, y Hess tenía que actuar rápido. Hess se dio la vuelta rápidamente y corrió hacia el montón de ramas, sacando la mira de su bolso. Recordó la vez anterior en que el ciervo se había asustado por el resplandor, y la mejor idea que tuvo Hess fue hacer un señuelo para la criatura. Hess vio un tronco a unos pocos metros a la izquierda de las ramas, uno lo suficientemente grande como para que ella pudiera esconderse detrás. En lugar de tomar la ruta más corta, Hess rodeó el tronco por el lado izquierdo y luego comenzó a moverse hacia las ramas. Colocó la mira en el montón y la apuntó hacia donde habían estado sus huellas. Luego comenzó a caminar hacia atrás hacia el tronco, lentamente, y asegurándose de caminar solo sobre sus huellas ya existentes. Luego regresó al tronco y se tumbó, apuntando su rifle hacia las ramas. Con suerte, cuando la criatura comenzara a seguir las huellas de Hess nuevamente, vería el resplandor de la mira y trataría de ponerse detrás de ella. Cuando lo hiciera, Hess podría obtener un tiro limpio sobre la criatura, uno lo suficientemente bueno como para herirla gravemente, o incluso matarla. Hess esperó durante lo que pareció una eternidad, con el corazón todavía acelerado mientras yacía inmóvil. En cualquier momento la criatura podía aparecer de cualquier parte del bosque y Hess tenía que estar preparada, sabía que no caería en la misma trampa dos veces, sabía que tenía que dispararle bien o estaría en aún mayor desventaja. Si disparaba a la criatura y fallaba, no solo la alertaría, sino que seguiría en el suelo, lo que le haría aún más difícil escapar de la cosa si intentaba perseguirla. La idea de esto hizo que Hess se sintiera aún más aterrorizada de lo que ya estaba, pero luego notó algo que hizo que su corazón se hundiera más en su pecho de lo que ya estaba.
Jess observó cómo el vapor de su aliento salía de su boca y caía sobre el tronco, claramente visible para cualquier cosa que siguiera su rastro. Jess tuvo la sensación de que algo la estaba observando, lentamente giró la cabeza para mirar por encima del hombro. Miró a los ojos a la criatura, que se cernía sobre ella. Jess gritó mientras rodaba sobre su espalda, intentando apuntar su rifle hacia la criatura. Justo cuando lo hizo, la criatura sujetó su brazo contra el suelo junto con el rifle con una de sus manos. Aunque parecía frágil, era inmensamente fuerte. Jess era completamente incapaz de mover su brazo derecho, su brazo dominante. La criatura luego usó su otra mano para empujar hacia abajo el pecho de Jess. La criatura estaba comenzando a aplastar el pecho de Jess, podía sentir el aire escapando de sus pulmones, mientras un dolor agudo palpitaba a través de su pecho. Sin embargo, Jess pudo levantar sus piernas y patear a la criatura en el estómago. La criatura dejó escapar un pequeño grito de dolor, antes de aflojar su agarre en el brazo de Jess. Rápidamente, Jess sacó su cuchillo de su bolsillo y lo clavó en el brazo que la inmovilizaba. La criatura gritó más fuerte cuando Jess retorció el cuchillo. La criatura la soltó y agarró el cuchillo en su brazo. Jess no perdió el tiempo. Se levantó rápidamente y comenzó a correr para alejarse de la criatura lo más rápido que pudo. Jess sintió el roce de sus garras afiladas en su chaqueta, giró la cabeza y vio que la bestia había estado a punto de alcanzarla. Sacó el cuchillo de Jess de su brazo, lo arrojó al suelo y luego comenzó a perseguirla. Jess sabía que la criatura estaba enojada y que había terminado de jugar con ella. No había posibilidad de que pudiera escapar de ella por mucho tiempo y no podía conseguir la distancia para esconderse de ella. Lo único que se le ocurrió a Jess fue intentar dispararle. Jess se giró y disparó su rifle a la bestia, con la esperanza de darle en la pierna. Sin embargo, el tiro falló por completo y la bestia no había disminuido la velocidad. Jess no tuvo tiempo de disparar de nuevo, se dio la vuelta para seguir corriendo. Jess podía oír los pasos atronadores de la bestia que la seguía de cerca, pero no se detuvo. Sabía que si esa cosa la atrapaba, no habría forma de que pudiera escapar. A Jess le ardían los pulmones y le dolían las piernas, estaba empezando a cansarse, pero la criatura no mostraba ninguno de los mismos signos, su ritmo no había disminuido en lo más mínimo, y Jess sabía que se estaba acercando. Mientras Jess corría a través de un matorral, una raíz le atrapó el pie. Había quedado completamente oculto por la nieve. Cuando Jess cayó, rodó sobre su espalda, con la vana esperanza de poder golpear a la criatura. Jess golpeó el suelo con fuerza y apenas pudo apuntar su rifle a la bestia. Disparó un tiro y le dio a la bestia en el pecho. Sin embargo, no disminuyó la velocidad. Justo cuando Jess estaba a punto de disparar otro tiro, la bestia estaba encima de ella. Golpeó el rifle, se lo quitó de las manos y lo envió a varios pies de distancia de ella. La bestia agarró a Jess por el cuello y la levantó del suelo sin esfuerzo con un brazo, poniéndola sobre su cabeza. Jess intentó en vano liberarse, agarrándose del brazo de la bestia con ambas manos tratando de soltarse. Era inútil, la bestia era demasiado fuerte. Intentó patearla de nuevo pero no pudo asestarle un buen golpe, lo máximo que pudo hacer fueron unos cuantos golpecitos suaves contra la cabeza de la bestia. Pronto esta tomó represalias. La bestia clavó su mano libre en la pierna izquierda de Jess, justo debajo de su cintura. Jess gritó de dolor mientras la bestia arrastraba sus garras por su muslo, lentamente. La bestia quería hacer sufrir a Jess, quería que sintiera el mismo dolor que había sentido cuando le disparó. La muerte de Jess iba a ser lenta. La bestia arrancó su garra de la pierna de Jess, justo por encima de la rodilla. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jess, mientras gritaba de dolor. La bestia no se movió por un momento, simplemente observó cómo Jess intentaba con más fuerza en vano liberarse. La vida de Jess pasó ante sus ojos. Se vio a sí misma de joven cazando con su padre otra vez. Se vio graduándose de la escuela junto con sus amigos otra vez. Se vio a sí misma casándose con Frank otra vez. Entonces vio los recuerdos que aún no se habían creado. Vio a su hija mirándola en una cuna, a su hijo aprendiendo a caminar. Se vio a sí misma enseñándoles a ambos a cazar, tal como lo había hecho el propio padre de Jess. Ver estas visiones hizo que Jess sintiera una voluntad ardiente. No iba a morir en esos bosques a manos de una criatura sádica. Iba a salir adelante, iba a volver a ver a Frank y iba a formar su familia. Anuncios en ese momento, Jess recordó algo, una carta del triunfo que no había jugado, su última oportunidad de escapar. Jess sacó uno de sus brazos del agarre de la bestia y lo movió hacia abajo hasta su pierna derecha. Jess observó cómo la criatura hacía retroceder su brazo libre, planeaba atacar. Jess puso su mano alrededor de la empuñadura del revólver y tiró de él. El fuego dentro de los ojos de la bestia se hizo más brillante mientras anticipaba la matanza. Jess sacó el revólver de su funda y lo apuntó a la cabeza de la bestia. Sus ojos se giraron para seguir el revólver, encontrando el cañón justo cuando Jess apretó el gatillo.
El ruido era ensordecedor, el potente disparo había hecho que el revólver se soltara de las manos de Jess y saliera volando de su alcance. La bestia gritó cuando perdió el control sobre Jess, haciéndola caer al suelo. Jess golpeó el suelo con fuerza, aturdida, miró hacia arriba para ver a la criatura retorciéndose de dolor, su mano cubriendo parte de su rostro. Se giró para mirar a Jess, el único ojo visible ahora ardía con una furia inimaginable. Retiró la mano, mostrándole a Jess el enorme agujero que el revólver le había hecho, faltaba un cuarto de la cabeza de la bestia, pero de alguna manera seguía moviéndose. La bestia, que seguía llorando de dolor, comenzó a tropezar hacia Jess, agitando los brazos salvajemente hacia ella. Jess se giró y se arrastró hacia su revólver lo más rápido que pudo. La bestia era mucho más lenta ahora, apenas se movía más rápido que Jess mientras estaba de pie. Jess podía oír y sentir que la cosa se acercaba, el revólver estaba al alcance de su brazo. Jess extendió la mano lo más que pudo, apenas pudo agarrar el agarre del revólver. Se giró para ver a la bestia cerca, avanzando hacia ella todavía agitando los brazos. Jess disparó 2 veces, ambos tiros entraron en el pecho de la bestia. La bestia soltó un grito demoníaco, se tambaleó y cayó hacia Jess. Ella soltó un grito de dolor cuando la bestia cayó sobre sus piernas. Jess dejó caer el revólver a su lado, con la muñeca dolorida por su agarre frenéticamente pobre y la potencia del cartucho. Se inclinó hacia adelante e intentó empujar a la bestia lejos de ella. Con todas sus fuerzas, Jess pudo empujar a la cosa lejos de ella, sus manos ahora empapadas en su sangre, junto con sus pantalones vaqueros, ahora manchados de un rojo intenso. Su pierna todavía sangraba profusamente, aunque parecía que por algún milagro la bestia no había tocado su arteria femoral, porque si lo hubiera hecho, ya habría estado muerta. Sin embargo, se desangraría si no lo detenía. Jess se había olvidado de empacar un kit de trauma en su prisa por atrapar a la criatura, por lo que tuvo que improvisar. Tomó la cuerda de su bolso y la envolvió alrededor de la base de su pierna, preparó el nudo para apretar, apretó los dientes y cerró los ojos. Jess tiró tan fuerte como pudo, la cuerda se apretó alrededor de su pierna, su grito resonó a través del bosque debido al inmenso dolor. Soltó la cuerda y se detuvo por un segundo para esperar a que el dolor disminuyera. Jess tomó su revólver de la nieve y lo volvió a colocar en su funda. Trató de ponerse de pie, pero sintió un dolor agudo en la pierna. El corte que le había dejado la criatura le impedía apoyarse en él. Jess vio su rifle a unos metros de ella. Se arrastró hasta él y lo agarró. Sacó el cargador y limpió la recámara. Tendría que usar el rifle como una muleta improvisada y no planeaba dispararse accidentalmente después de sobrevivir a este infierno. Plantó la culata del rifle en la nieve y empujó hacia abajo con todas sus fuerzas, apenas logrando levantarse del suelo. El dolor en la pierna de Jess era inmenso, pero sabía que tenía que moverse, de lo contrario pronto moriría en estos bosques. Jess cojeó para volver a atravesar el bosque. Incluso en su estado de salud, sabía cómo volver a la casa. El torniquete improvisado que llevaba en la pierna le había proporcionado cierto alivio. Había disminuido la hemorragia, pero no la había detenido por completo. Jess tenía que ignorar el dolor y seguir adelante si quería volver a ver a Frank y hacer realidad sus visiones de su familia. Jess podía sentir que sus fuerzas empezaban a flaquear. Una combinación del frío helado junto con la pérdida de sangre. Cada músculo de su cuerpo ardía mientras podía sentir que su ritmo cardíaco comenzaba a disminuir. Su cuerpo le rogaba que se detuviera, que se tomara un descanso y se acostara, la nieve fría parecía una cama cálida para ella. Jess comenzó a perder la esperanza, todavía le quedaba un largo camino por recorrer y dudaba de que pudiera regresar. Jess comenzó a disminuir la velocidad, ahora con la cabeza inclinada hacia el suelo. Entonces Jess escuchó algo que la hizo levantar la mirada, que hizo que su corazón se acelerara, algo que no podía creer. Jess. Jess, ¿dónde estás? Era Frank, había salido de la casa para buscarla. Aunque Jess no tenía idea de qué le había hecho pensar que ella estaba en peligro. Sin embargo, eso no importaba ahora, lo único que importaba era que Frank la había encontrado. Frank. Frank, estoy aquí. Necesito ayuda. Los dos siguieron llamándose el uno al otro, Jess podía oír la voz de Frank acercándose. Finalmente, vio a Frank a lo lejos. Frank aceleró el paso al ver el estado en el que se encontraba Jess, podía verla cojeando con su rifle, dejando un fino rastro de sangre detrás de ella. Una vez que Frank llegó hasta Jess, movió con cuidado su rifle y le pasó el brazo por encima del hombro, sujetándola mejor y permitiéndole moverse más rápido. Aquí te tengo, ¿qué diablos pasó ahí afuera? Era un maldito demonio, Frank, dijo Jess, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. ¿Un demonio? Jess, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te hizo esto? Un demonio, Frank, las huellas que vi ayer le pertenecían, casi me mata. Jess apenas podía pronunciar las palabras. Estaba perdiendo fuerzas. Está claro que lo superaste, eso es todo lo que importa. Volveremos a la casa y te curaré.
Todo va a estar bien. No voy a dejar que mueras. Esas palabras le dieron a Jess una leve sonrisa, incluso en una situación tan desesperada, Frank nunca dejaba de hacer que Jess se sintiera segura. Sin embargo, Jess sabía que algo andaba mal, su visión se estaba desvaneciendo, sus piernas comenzaron a doblarse. Jess, quédate conmigo cariño, estarás bien, solo sigue adelante, dijo Frank rápidamente, intentando ocultar el miedo en su voz. Fue entonces cuando las piernas de Jess se le doblaron y no pudo levantarlas. Frank la agarró mientras caía y la levantó a su altura. Vamos, Jess, puedes hacerlo, tenemos que irnos. Frank se estaba poniendo frenético. Jess intentó ponerse de pie de nuevo, pero no pudo. La visión de Jess comenzó a desvanecerse porque estaba completamente inmovilizada. Jess. A través de una visión borrosa, Jess se vio a sí misma siendo llevada por Frank, apenas podía escuchar lo que decía, todo estaba amortiguado. Su visión comenzó a desaparecer junto con su audición, estaba entrando y saliendo de la conciencia. Finalmente, a través de una visión borrosa, Jess pudo ver la casa, luego todo se volvió negro. Jess se despertó de nuevo en su casa, o eso parecía. Estaba tumbada junto al fuego, debajo de varias mantas. Debajo de ella había un pequeño colchón, probablemente sacado de una de las habitaciones de invitados. Trató de levantarse y moverse, pero un dolor agudo le atravesó la pierna, ahora rígida. Jess se quitó las mantas para inspeccionar su pierna. La pernera izquierda de sus vaqueros había sido cortada, había vendas apretadas alrededor de la herida que había dejado la bestia, manchada de un rojo intenso, y un torniquete adecuado estaba apretado justo encima. Jess pudo ver que el sangrado se había detenido. Jess llamó a Frank, si él estuviera en la casa quería saber que ella estaba despierta. No habían pasado más que unos segundos, cuando Frank apareció ante sus ojos. Casi corrió hacia Jess en cuanto la vio, abrazándola con fuerza cuando llegó a su lado. Jess, gracias a Dios, pensé que te había perdido, pensé que nunca volverías a despertar, la voz de Frank estaba rota, las lágrimas brotaban de sus ojos. Te desmayaste por completo cuando te metí en la casa, limpié tu pierna y la vendé lo mejor que pude y te mantuve cerca del fuego. Hice todo lo que pude, pero todavía estaba aterrorizado. Jess hizo todo lo posible por devolverle el abrazo a Frank pese a su debilidad. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Durante unas horas, como dije, me preocupó que no lo lograras, pero creo que en el fondo sabía que estarías bien, siempre fuiste una luchadora. Frank soltó a Jess y centró su atención en su pierna. Ven, déjame revisar tus vendajes. Frank movió las mantas e inspeccionó los vendajes. Tu sangrado se detuvo, eso es bueno, pero necesito darte un nuevo juego. Frank se levantó de Jess y cogió su equipo, cortó con cuidado los vendajes de la pierna de Jess. La gran herida que la atravesaba todavía era prominente, aunque se había coagulado casi por completo. Frank envolvió un nuevo juego de vendajes con fuerza, una vez que terminó, miró a Jess. Jess, ¿qué diablos pasó ahí fuera? Jess le contó su experiencia a Frank lo mejor que pudo en su débil estado. Su voz era tranquila y débil. Empezando por el momento en que salió de la casa y terminando por el momento en que Frank la encontró. No escatimó en detalles, ni siquiera sobre la bestia que había visto. No tenía dudas de que Frank la creería. Su pierna era toda la prueba que necesitaba. Una vez que terminó, Jess le hizo a Frank una pregunta. Frank, ¿cómo sabías que estaba en peligro? ¿Por qué viniste a buscarme? Es muy sencillo, dijo Frank. Te oí, más concretamente, tu rifle. Sé que eres un buen tirador y la única razón por la que tendrías que disparar tanto es si estuvieras en peligro. Especialmente después de que te oí disparar eso. Frank señaló con el pulgar hacia el comedor, Jess miró y vio su revólver sobre la mesa. Así que, naturalmente, vine a buscarte y, gracias a Dios, te encontré cuando lo hice. Jess sonrió. Sí, tenía la sensación de que vendrías. Entonces la sonrisa de Jess se desvaneció y una mueca de tristeza se apoderó de ella. Volteó la cabeza hacia el fuego. Lo siento, Frank, la voz de Jess se había vuelto tranquila, apagada. Podría haberme matado, debería haberme preparado más, haber sido más cuidadosa. No debería haberme metido con, Frank interrumpió rápidamente. Jess, detente. Jess giró rápidamente la cabeza hacia Frank. Su rostro estaba mucho más serio de lo que ella lo había visto nunca. No es tu culpa que te hayas lastimado. No podrías haber sabido qué era esa cosa, y es natural que un cazador siga un rastro desconocido. ¿Crees que yo no habría hecho lo mismo? Frank soltó una pequeña risita. Siempre que me contaste sobre las huellas, me puse celoso porque no podía ir contigo, simplemente no te lo dije. No podía robarte tu emoción. Bueno, al menos podría haber esperado a que te sintieras mejor, debí saber que sería peligroso, tartamudeó Jess. Frank respondió rápidamente. Toda cacería es peligrosa, Jess. Como dije, no podrías haber sabido que esto sucedería.
¿Quién en su sano juicio esperaría ser atacado por un demonio que cambia de forma? Una vez más, si los papeles se hubieran invertido, yo también habría ido tras él. Frank mantuvo su sonrisa hacia Jess. Y si todavía estás preocupada por cómo pudiste haber muerto, eso no importa. No moriste e incluso lograste matar a la cosa. Frank besó a Jess en la frente. Eres fuerte, Jess, nunca lo olvides. Ahora déjame ayudarte a llegar a la cama. Probablemente sea mucho más cómoda que el suelo. Frank bajó una mano, Jess la tomó y se levantó. Una vez más, Frank la sostuvo y la ayudó a caminar hacia la cama. Las siguientes semanas se fueron confundiendo en la mente de Jess. No pudo levantarse de la cama durante las 2 primeras y tuvo que depender de Frank para que la ayudara con todo. Le traía comida, agua, café, todo lo que necesitaba. Por suerte, con las muletas, apenas lograba llegar sola al baño. Cada vez que se levantaba, tenía que convencer a Frank de que podía hacerlo sola siempre que tuviera las muletas, para gran disgusto de Frank. Jess sabía que Frank solo estaba tratando de ayudar, pero a ella nunca le gustó tener que depender de otras personas, ni siquiera de su esposo. Por suerte, unos días después de que atacaran a Jess, Frank se había recuperado y podía cazar. Solo lo necesitó una vez, ya que el ciervo que Jess había matado les proporcionó comida más que suficiente para unas cuantas semanas. Recién a principios de la 3ª semana pudo caminar. Necesitaban más comida y Jess, aunque podía caminar cojeando, no estaba en condiciones de cazar. Frank tendría que seguir solo. Jess empezó a preocuparse cuando vio a Frank cargando su rifle y preparando su bolso. Frank miró a Jess en el sofá y vio que tenía los ojos más abiertos de lo normal. Estaba tensa y temblando por la ventana. Tenía que calmarla de alguna manera. Jess, estaré bien. Después de todo, tú lo mataste, ¿no? Frank se arrodilló junto a Jess y le puso una mano en el hombro. Los pensamientos de un evento tan reciente recorrieron su mente, un aluvión interminable de imágenes, no solo de lo que había visto, sino también de lo que podría pasarle a Frank. ¿Cómo podemos saberlo con seguridad, Frank? ¿Y si sobrevivió? ¿Y si hay más? Jess miró a Frank con una expresión de preocupación en el rostro. Escucha, hemos estado cazando en estos bosques durante años y ninguno de nosotros había visto nunca algo así. Debe haber habido solo uno de ellos, no solo porque nunca lo hemos visto con nuestros ojos, sino porque tampoco hemos visto nada parecido a las huellas que viste tú, dijo Frank con calma, sin mover la mano ni romper el contacto visual con Jess. Esas palabras tranquilizaron a Jess. Frank tenía razón, lo más probable es que fuera solo un caso aislado. Jess no solo nunca había visto algo así antes, sino que tampoco había oído a nadie contar una historia similar. Había oído otras leyendas de criaturas, pero nada parecido a lo que había visto. Tienes razón. Jess hizo una pausa por un segundo. Sí, tienes razón, esa cosa se ha ido. Jess no sabía si creía lo que decía o solo estaba tratando de convencerse de que Frank no estaba en peligro. Solo, ten cuidado, cariño, odiaría que te pasara algo. Anuncios, lo haré, Jess, te lo prometo. Frank la besó, se levantó, tomó su rifle y su bolso y salió por la puerta. Jess observó por la ventana cómo Frank se adentraba en el bosque aún cubierto de nieve. Su miedo se había aliviado un poco, pero seguía estando presente. Lo único que Jess podía hacer era esperar. Sería mejor que encontrara algo que la distrajera de sus pensamientos. Los ojos de Jess se dirigieron a la estantería que había en la sala de estar, esperando que algo llamara su atención. Se levantó y tomó un libro. No buscaba nada específico, solo algo lo suficientemente cautivador para matar el tiempo. Volvió al sofá y se acostó. Comenzó a leer. El tiempo pasó rápidamente para Jess, estaba cautivada por las historias que contaban las páginas, antes de que se diera cuenta, había pasado más de 1 hora y media. Sin embargo, Jess fue inmediatamente atraída a la realidad por un fuerte golpe en la puerta principal. Su corazón comenzó a acelerarse, su mente inmediatamente se dirigió a la bestia. Lentamente y con toda la calma que pudo, dejó su libro y se levantó del sofá, fue al dormitorio y tomó su rifle del armario. Lentamente, manteniendo su rifle hacia la puerta, se dirigió hacia ella. Su respiración era pesada y su corazón latía con fuerza en su garganta. Jess fue a la puerta y la abrió lentamente. Gritó cuando lo vio. El cuerpo de Frank yacía en la nieve justo frente a la puerta. Su cabeza apuntaba hacia ella, pálida, sus ojos vidriosos, sus iris tan blancos como la nieve. Un gran charco de sangre debajo de él, comenzando a congelarse. Jess dejó caer su rifle y cayó de rodillas, las lágrimas caían por su rostro. Frank había sido destripado, una gran herida visible en su estómago, varias heridas largas a lo largo de sus brazos y sus piernas. Jess no podía moverse, lo único que podía hacer era gemir y sostener el cadáver de Frank, su cabeza todavía apuntando al suelo. Entonces vio 2 piernas negras moverse en su campo de visión, lentamente miró hacia arriba y vio a la bestia parada allí.
Jess no tuvo tiempo de reaccionar. La bestia la agarró por la garganta, inmovilizándola en el suelo. Jess hizo todo lo posible por gritar, en vano esperaba que alguien la escuchara y la ayudara. Sin embargo, nadie vino. La bestia levantó su mano con garras, el fuego en sus ojos ardía más brillante que nunca. Jess gritó cuando su brazo atravesó su pecho. Jess se despertó con un grito. Miró a su alrededor, todavía estaba acostada en el sofá, el libro que una vez estuvo en sus manos ahora había caído al suelo junto a ella. Los terrores nocturnos que había tenido desde que se encontró con la bestia aún no habían desaparecido. Todas las noches eran iguales, volvería a esos bosques, volvería con la bestia. Sin embargo, nunca podría escapar de ella, y su muerte siempre estaría cerca. Sin embargo, esta era la primera que involucraba a Frank, lo que la hacía mucho peor. Jess se quedó en el sofá un segundo para calmarse. Se cubrió la cara con las manos y suspiró. Luego se levantó, cojeando hasta la cocina, necesitaba café, no quería volver a dormirse, ver a la bestia era algo que temía todas las noches. Una vez que su café estuvo listo, Jess se arrodilló de nuevo junto al libro que estaba en el suelo, decidió que el comedor podría ser un mejor lugar para leer, sería más difícil quedarse dormida en una silla. Después de que pasaron otras 2 horas aproximadamente, Frank regresó a la casa. Oye, dijo Jess emocionada. ¿Conseguiste algo? Frank le devolvió la alegría a Jess. Sí, logré conseguir otro $1. Pero casi se me escapa. Frank se quitó el rifle del hombro y lo colocó junto a la puerta. Hizo lo mismo con su revólver, que estaba en una funda frente a su cintura. Saldré a limpiarla en un momento, volvió su atención hacia Jess. ¿Cómo está tu pierna? ¿Qué tal si te lo muestro? Jess se levantó de su silla y se tambaleó hacia Frank. Dios mío, no sabía que bebías durante el día, dijo Frank riéndose para sí mismo. Oh, cállate y ven aquí, dijo Jess, riendo junto con Frank. Se abrazaron y ella lo besó en la mejilla. Entonces, sin previo aviso, la imagen del cuerpo de Frank pasó por la mente de Jess. Sus ojos vidriosos le quemaron la cabeza y se estremeció. Frank notó que Jess temblaba. Oye, ¿estás bien? Preguntó Frank con un dejo de preocupación. ¿Qué? Sí, estoy bien, solo he estado sentada un rato, todavía me duele la pierna, ¿sabes? Jess le había contado a Frank sobre las pesadillas, pero no quería contarle sobre esta. No quería volver a contarla y que la escena se reprodujera en su mente una vez más. El resto del día transcurrió con normalidad. Frank desolló y limpió su presa antes de servirla para la cena. Jess y Frank hablaron y jugaron como lo habían estado haciendo durante las últimas semanas. Luego se fueron a la cama. Los siguientes meses fueron iguales. Una vez que la pierna de Jess se curó, los dos cazaron juntos, ninguno de los dos quería que el otro fuera solo, por si acaso la bestia todavía estaba allí. Finalmente, el frío intenso del invierno fue arrastrado por las tranquilas lluvias de la primavera, seguidas por el intenso calor del verano. El recuerdo de lo que había sucedido ese día nunca abandonó la mente de Jess, pero sí su miedo de volver a ver a la criatura. Si hubiera querido encontrarlos, matarlos, ya lo habría hecho. Era una cálida mañana de verano cuando Jess y Frank salieron a cazar juntos. Habían encontrado huellas en la tierra suelta y estaban rastreando lo que las había dejado. Finalmente, pasaron por un claro, el mismo donde Jess había disparado por primera vez a la bestia. Lo miró y los recuerdos de ese día invadieron su mente. Frank notó su mirada. Oye, ¿sigues conmigo, Jess? ¿Qué? Sí, estaba pensando. Jess miró a Frank, intentando ocultar lo que pensaba. Sin embargo, Frank la conocía demasiado bien. No te preocupes, Jess. Esa cosa ya no está más. Dijo Frank con una sonrisa. Sí, lo sé, Jess le devolvió la sonrisa. Pero la preocupación sigue ahí, por irracional que sea. Lo sé, no espero que lo olvides, pero debes saber que estamos a salvo. Los dos continuaron caminando, siguiendo el rastro, hablando distraídamente de lo que les venía a la mente. Entonces Jess se detuvo, notó algo en el borde de su visión. Miró con más atención, luego rápidamente se quitó el rifle del hombro y apuntó a la cosa. Frank la oyó jadear y su respiración se aceleró, se dio la vuelta y preparó también su rifle. Jess, ¿qué pasa? ¿Ves el ciervo? No, Frank. Ha vuelto. Jess centró su puntería en un ciervo, el doble de grande de lo normal, con los ojos en llamas. Ha vuelto, Frank, ese maldito demonio ha vuelto. La voz de Jess era tranquila, se sentía más segura con Frank y más confiada en sus habilidades. Frank también apuntó con su rifle. Maldita sea, tú decides qué hacemos. Jess se quedó callada, tenía muchas ganas de dispararle, de matarlo como lo había hecho antes. Como ya lo había hecho antes, ya lo había matado y el animal había regresado. ¿Quién podía asegurar que si lo volviera a matar, no volvería a perseguirla? Jess, ven a hablar conmigo. No se movía, solo miraba. Jess, ¿quieres dispararle o no?
Jess recordó ese día, el dolor que había soportado, la pierna que tardó más de un mes en sanar por completo y las pesadillas que soportó durante el doble de tiempo. Jess bajó la mira, pero no rompió el contacto visual con la criatura. No, baja el arma. Frank la miró confundido. ¿Estás segura? ¿Y si viene hacia nosotros? No lo hará. Si nos quisiera muertos, ya nos habría atacado, no nos habría dejado verlo. Solo nos está observando. Jess hizo una pausa y recordó que había antagonizado a la criatura en primer lugar. Solo me atacó cuando le disparé primero, antes de eso solo me estaba siguiendo. Podría haber estado esperando un buen momento para atacar, dijo Frank, entre confundido y preocupado por las acciones de Jess. Podría estar haciendo lo mismo ahora mismo. Es una posibilidad, pero no muy probable. Como dije, no nos habría dejado verlo. Jess se puso el rifle al hombro y le hizo una señal a Frank para que hiciera lo mismo. Sigamos persiguiendo a nuestro animal y no perdamos de vista a esa cosa en el proceso. Los dos observaron cómo el fuego en los ojos de la criatura se apagaba. Luego se dio la vuelta y se alejó de ellos. Frank dejó escapar un suspiro de alivio. Buena idea, Jess. Si estuviera aquí solo, definitivamente no habría dejado pasar esa oportunidad. Vamos. Los dos lograron encontrar la manada de ciervos que había dejado las huellas y lograron matar a 2 ciervos, lo que les permitió obtener suficiente comida para un mes. Fue en esa época cuando Jess planteó la idea de formar una familia. Sin embargo, ambos coincidieron en que educar a sus hijos en un entorno en el que había una criatura tan peligrosa e impredecible no era una buena idea. Aunque la criatura parecía pacífica a menos que la provocaran, era un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Fue a finales del verano cuando se hicieron los preparativos. Empacaron sus pertenencias y dejaron atrás su antiguo hogar. Comenzaron su viaje hacia un nuevo punto de su vida, al otro lado del país, lejos del horror del pasado. Pudieron vender su antiguo terreno y su casa, que todavía se encontraban en muy buenas condiciones. El nuevo terreno estaba a unos cuantos kilómetros de un pequeño pueblo, con buenas escuelas y seguridad. Era perfecto para una familia que ya no debía vivir exclusivamente de la tierra. Su nueva casa era mucho más grande que la anterior, de 2 pisos y 3 habitaciones, perfecta para su familia ideal. Habían pasado varios años desde el día que dejó a Jess con una nueva cicatriz, una con una historia mucho más interesante que la que le había dejado el oso. Todos a quienes se la contaba siempre la descartaban como historias de fantasmas, pero esa excusa nunca podía explicar la cicatriz. Jess y Frank ahora tenían una familia estable. 2 hijos, su hijo Kaiden y su hija, Andrea, tal como Jess había visto todos esos años atrás. Ella y Frank tenían trabajos dentro del pueblo al que llamaban hogar y también podían ganar una buena cantidad de dinero cazando. Kaiden ahora tenía la edad suficiente para comenzar a cazar él mismo, con la ayuda de sus padres, por supuesto. Era la noche antes de que se suponía que lo sacarían para enseñarle los conceptos básicos, con la esperanza de conseguir una presa. Frank ya se había ido a la cama y Jess se estaba preparando en el baño. Luego salió y vio que Frank ya estaba dormido. Sonrió para sí misma, su vida era buena y no podría haber sido más feliz. Se acercó a la ventana y miró hacia la línea de árboles que se encontraba a unos pocos metros de distancia. Entonces vio algo en la oscuridad, se le heló la sangre, abrió los ojos de par en par. En el borde del bosque había un ciervo, el doble de grande de lo normal, con brasas tenues ardiendo en sus ojos.